Continuamos con el turno de la palabra. Silencio, por favor, en la sala. Silencio. Se ruega silencio. Continuamos con el orden del día del Pleno de la Corporación Provincial. Tiene la palabra la vicepresidenta de la Diputación y portavoz del Grupo Popular. El pasado día 13 de febrero celebramos la Comisión de Régimen Interior y Personal, como ustedes conocen, y ahí se llevaron los recursos de reposición y las alegaciones que fueron estudiadas una por una, minuciosamente, y también se aportó el informe jurídico de la Diputación Provincial. Informe, por supuesto, con el cual se identifica plenamente este equipo de gobierno y comparte. Decía el diputado del PPSO, de la PPSO, José Antonio de Miguel, que él cree en este informe jurídico, pero también cree en otros. Mire, es que cuando nos corresponde gobernar y tomar decisiones no se puede creer en dos cosas a la vez, porque si no algún problema tendríamos. Nosotros creemos en los informes jurídicos de la Diputación. También, por lo tanto, en cuestiones de temas jurídicos sería una osadía por mi parte pretender hablar de algo que no alcanzo a comprender, evidentemente. Pero lo que sí que vamos a entrar... Ruego, por favor, silencio en la sala. Para eso están los servicios jurídicos. Pero lo que sí vamos a hablar es de manifestaciones que se han hecho aquí acerca del proceso, tanto de un grupo como de otro. Manifestaciones, por ejemplo, de que ha sido un proceso acelerado. Un proceso acelerado cuando llevamos 10 meses hablando de este proceso. Un proceso que se ha dicho aquí que no tiene argumentos, que no tiene, no tiene justificación como tal, ese proceso. Pues miren ustedes, yo creo que la justificación se ha dicho en muchas ocasiones y muy claramente. Este equipo de gobierno debe de tomar decisiones. Y debe de tomar decisiones porque el costo de las residencias es elevadísimo para una provincia y una diputación que cuenta con los recursos que cuenta. Ruego a pedir a los asistentes en la sala que guarden silencio y que dejen que los señores diputados debatan sus opiniones. Como decía, por favor, silencio. No podemos consentir, los que gestionamos los fondos públicos, que 1.000 millones de las antiguas pesetas, 6,5 millones de euros, año tras año, que se genere este costo sin que pongamos medida. Evidentemente, tenemos que llegar a que se produzca un ahorro, a que se produzca menos coste. No simplemente para tenerlo ahorrado, sino precisamente para dedicarlo en esta provincia a otras muchas cuestiones y muy urgentes que son necesarias. El tema de empleo, que es fundamental, los 7.000 parados que hay, gente que está esperando una oportunidad o servicios muy necesarios en nuestros pueblos y en nuestro medio rural. Pero miren ustedes, además, es que tengo que decirles que la Diputación, el equipo de gobierno, por todos los medios ha intentado negociar con los sindicatos. Por favor, ruego silencio en la sala. En definitiva, ha intentado negociar siempre, ha intentado, de hecho, es una lástima que no me dejen hablar ustedes. Mire, el equipo de gobierno va a desestimar estos recursos por entender que no tienen fundamento suficiente por informes jurídicos, simplemente. Bueno, yo he pedido varias veces silencio en esta sala y espero y deseo que se admita y se contemple el silencio en esta sala y que dejen debatir a los señores representantes de la Diputación Provincial. No lo voy a decir más veces.
No lo voy a decir más veces porque no estamos acostumbrados tampoco a estas cosas, no es habitual, no es habitual. Pero evidentemente, bueno, señor Núñez, solamente una cuestión, porque veo que es complicado contestar y debatir, etcétera. Esta Diputación en su expediente obra una documentación enviada al señor obispo de la diócesis como patrono del rollo y una respuesta de octubre que puede tenerla a su disposición cuando quiera, en la que no contempla ningún tipo de dificultad ni de problema para que la Diputación Provincial dé ese paso, ¿vale? Por tanto, la Diputación Provincial cree honestamente que puede proceder e iniciar el expediente de externalización de la residencia de Las Mercedes. Ese documento lo tiene a su disposición y cuando yo en el pleno al que usted ha hecho referencia hablé de ese tema y hablé de que teníamos y creíamos que teníamos y lo seguimos creyendo que tenemos la autorización suficiente para dar ese paso, así lo volvemos a repetir hoy mismo. Bien, bueno, ¿quiere seguir debatiendo? ¿Alguna intervención más por parte del señor de Miguel? Tiene la palabra. Pues muy brevemente, señor presidente, sí se pueden creer en dos cosas a la vez, señora portavoz. Yo creo que lo he dejado claro en el propio informe de los servicios jurídicos de la Diputación, del secretario general, admite errores en el pliego. El propio informe que emiten los servicios jurídicos de esta casa admite errores. Yo no sé si son de mucha enjundia, si no son de enjundia, pero admite que ha habido errores en el pliego. En un caso concreto habla que es un error meramente material susceptible de rectificación en cualquier momento. También habla en otro punto de que es cierto de que se ha confundido al nombrar una ley y pone una ley cuando debería de haber sido otra. También en este informe faltaban que contestar algunas alegaciones y no se contestaba, por ejemplo, con respecto a la alegación sexta de algunas de las que se habían presentado en los recursos, que decía que no se establecía en el pliego la composición de la mesa de contratación ni quienes la constituían, incumpliendo la ley de contratos del sector público. Esta alegación no se contestaba en el informe jurídico, con lo cual creo que mucho fundamento pueden tener los informes que han redactado los servicios jurídicos. Pero creo que mucho fundamento pueden tener todos los recursos explicados como están, que han presentado todos los recurrentes. Y por lo tanto creo en las dos cosas a la vez. Y por eso solicité un tercer informe. Y por eso solicito que se vaya más despacio y que se vaya con más cautela. No sé si es acelerado el proceso o no, pero desde luego el orden de sucesión de los acontecimientos no es el adecuado. Había que haber dado plazo para dilucidar procedimiento por procedimiento, haber sacado el pliego, haber sacado las bases, haber dado un plazo de recursos a este pliego y no haber iniciado la licitación. Y cuando todos los recursos hubiesen estado contestados y aclarados, haber iniciado la licitación. Yo creo que no tenemos que tener ninguna prisa. Esta Diputación ha aguantado ese déficit durante muchísimos años y yo creo que estamos en unas condiciones económicas completamente buenas para poder aguantarlo algún año más. Es probable. Contamos con un remanente en torno a 20 millones de euros, un remanente que tiene esta Diputación. Yo creo que además vamos a ver las consecuencias finales. Es probable que el fin único que ustedes argumentan, que es el ahorro económico, nos salga seguramente al revés de lo que ustedes pretenden. Y que los costes jurídicos de todo el procedimiento y que incluso si los recursos prosperan y haya lugar a indemnizaciones a los que ustedes van a adjudicar las residencias, es probable que a la Diputación le cueste más dinero que el ahorro que va a significar la externalización. Con lo cual, yo creo que ustedes están todavía a tiempo. Rectificar es de sabios. Yo creo que no tienen por qué empecinarse en seguir adelante, caiga quien caiga. Y pueden caer incluso muchas personas. Tienen un proceso abierto,
sí señora portavoz, tienen un proceso abierto por una cosa parecida de trabajadores de residencias que todavía no se ha dictado sentencia. Podrían, y digo que no tengo argumentos jurídicos, podrían ustedes volver a tropezar en la misma piedra. Piénsenlo, están a tiempo, no abran los pliegos, dejen el asunto sobre la mesa, vamos a recapacitar, vamos a ver cómo queda el anteproyecto de ley de ordenación del territorio, la adicional cuarta, y además vamos a ver, porque incluso puede jugar, y en el debate de la propuesta del Grupo Socialista lo comentaré, puede jugar también un factor importante la propia reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que también habla de los servicios sociales. Recapaciten, no tengan ningún rubor en rectificar, que rectificar es de sabios y todavía están a tiempo. Señor Núñez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En la comisión que decía la verdad es que iba a contestar o voy a contestar algunas de las pocas cosas que ha dicho la portavoz del Grupo Popular. Podría repetir absolutamente todo lo que he comentado en el punto anterior o en la intervención anterior y desde luego seguiría pendiente de respuesta y así se la voy a reclamar de todas formas en algunas cuestiones muy concretas al final de esta intervención. En la comisión que se celebró, lo que se hizo por parte de la presidenta de la comisión en ese momento fue dar lectura al informe, sin más. No hubo debate porque no había posibilidad de debate, porque a la argumentación se respondía con la lectura, lo cual pues es francamente difícil de, de poder llegar y poder desde luego reconducir una situación que es al final lo que creemos que deberíamos buscar todos para mejorar este pliego. Decía el señor de Miguel que en el propio informe se reconoce que hay errores. Y se reconoce también, que eso tampoco lo han dicho ustedes, pues que por ejemplo con el tema de las condiciones de trabajo, pues hay jurisprudencia con vacilaciones. Dice, no sin ciertas vacilaciones, cuando habla de esas sentencias, con lo cual incluso hay duda, pues qué mayor razón para esperar y ver ese recurso admitido a trámite en qué queda. No se trata del tiempo para determinar si un proceso es acelerado o no. Un proceso puede ser acelerado haciéndose en 3 días y haciéndose en 3 años. Todo depende del resultado. Y el resultado lo que ha determinado es que en este tiempo lo han hecho ustedes tan deprisa, desde que tomaron la decisión, independientemente de cuándo se empezara a hablar del tema, que hay muchas cuestiones que han quedado sobre la mesa y que hay muchas cuestiones discutibles y que hay muchas cuestiones que, como decía antes, están cogidas por pinzas y tienen necesariamente que ser solventadas antes de continuar con el proceso. Porque si no, estamos acelerando un proceso y por culpa de esa aceleración, por culpa de no esperar a otras cuestiones y a otras decisiones, nos puede llevar, como comentábamos antes, a perjuicios para todos, y muy especialmente para esta casa, donde podemos encontrarnos con un coste económico muchísimo mayor que eso que hasta ahora hemos tenido que invertir de más en las residencias. No puede usted decir que la justificación del proceso es porque este grupo, este equipo de gobierno debe tomar decisiones. Hombre, debe tomar decisiones razonadas. Debe tomar decisiones justificadas. Y como decía, el único argumento que han puesto sobre la mesa es el del ahorro económico. Y ese ahorro económico, que usted habla de los 1.000 millones de pesetas, tal y como aparecen las cifras y tal como se puede hacer el cálculo y tal y como podrían ustedes hacer si tuvieran voluntad de mejorar la gestión de las residencias y de negociar con los trabajadores, quedaría muy reducido hasta el punto de que una de las salvaciones
deja en 700.000 euros sin poner otras medidas que ustedes podrían llevar a cabo y no quieren llevar a cabo. Con lo cual el argumento del ahorro, del coste económico, que es lo único que ustedes apuntan, pues queda desvirtuado, y si no hay motivación, hay nulidad en el proceso. Luego ya que dentro del destino de ese supuesto ahorro, bueno, pues hablen ustedes del paro en la provincia, necesidades de paro, cuando lo que van a hacer precisamente es condenar a muchos trabajadores a tener un empleo más precario y desde luego a que muchos de ellos al final acaben precisamente en el paro, pues desde luego creo que eso pues es desde luego poco justificable. Y no ha habido negociación desde el punto de vista que las dos partes que se han sentado no han sido capaces de sacar la misma conclusión de que sí ha habido esa negociación. Cuando dos se sientan, uno dice que ha habido negociación y el otro no, algo falla. Algo falla porque estaban sentados en el mismo proceso. Y desde luego, si al final de ese proceso de negociación las dos posturas están igual que al principio, eso determina que desde luego la negociación ha sido nula, porque no se ha variado ni un ápice. Con lo cual, cuando uno negocia, se supone que es para intentar llegar a un acuerdo más cercano a una parte, más cercano a la otra, no lo sé, pero desde luego no en las posturas iniciales. Respecto al tema del rollo que decía el presidente, en la propia comisión se reconoció que no había autorización expresa por escrito. Y es una condición, una documentación que ustedes, que son bueno, pues tan exhaustivos en la relación de la documentación, en informes y demás, deberían tener una autorización expresa, porque el documento al que usted hace referencia, el del 18 de octubre, que ustedes nos facilitaron, desde luego en ningún momento dice que se le autoriza hacer esa privatización. Con lo cual, si no tienen ustedes esa autorización, no deberían haberla llevado adelante. Y si todavía no se han dado cuenta de eso y está claro que por una de las partes se interpreta que no hay autorización, como mínimo, ese pliego debería estar paralizado hasta que la tuvieran por escrito. Eso como mínimo, porque si no, bueno, pues una de las condiciones necesarias, que es la autorización del propietario del edificio, no la tienen. Por lo tanto, habría que reconducirla. Les hemos hecho en la primera intervención algunas preguntas concretas. No sé ya cómo pedirle, rogarle, que responda concretamente, aunque sea con un sí, un no, aunque sea con un no sé, pero por lo menos responda concretamente a algunas de las preguntas que le hemos hecho. Pregunta concreta. ¿El trabajador que está con el convenio de Diputación, al pasar al otro convenio, va a perder las remuneraciones que ya tenía consolidadas y los derechos que ya tenían consolidadas, teniendo en cuenta el artículo 11 de ese convenio de residencias? El cálculo del personal de San José, para el primer año, ¿es erróneo o no es erróneo? ¿Por qué se produce un ahorro de 500.000 euros cuando hay más personal y cuando en el resto de las residencias pues no aparece y no se produce? Más cuestiones. ¿Qué es erróneo o qué está mal calculado en ese cálculo del ahorro que aparece en una de las alegaciones y que cifra en 719.000 euros? ¿Qué está mal? ¿En qué se han equivocado? ¿Qué es lo que no es de aplicación concretamente para ver que ustedes llevan razón y ellos no? Bueno, el tema del rollo ya ha hecho referencia, y el tema de bueno, también en Ágreda, eso no lo he nombrado, pero también en Ágreda aparecía un trabajador que luego no se contemplaba, o la suma de los trabajadores del informe no coincidía con el número que aparecía en la relación. Eso no se ha corregido, tampoco contestó en su día, ahora no creo que lo conteste, pero bueno, esa cuestión no la había hecho antes. Y el tema de la solvencia, bueno, pues de la solvencia económica y la solvencia técnica,
sobre todo para el tema San José y para lo que era necesario un informe de lo social, de la parte social de esta Diputación, que nos dijeran si se llevaba razón o no se llevaba razón, que se le reclamó también ese informe en la comisión y que no aportaron ustedes, pues bueno, pues todas las cuestiones están sobre la mesa y deberían, desde luego, aportarse. Lo mismo, desde luego, que bueno, pues una respuesta concreta también, si no es más conveniente esperar a que se pronuncie el juzgado sobre ese recurso admitido a trámite sobre el tema de las condiciones de trabajo, que nos va a dar luz al proceso, a determinar si realmente se lleva razón o no se lleva razón. No conviene esperar y desde luego no conviene, con todas estas circunstancias, tema del rollo, tema de subrogación, tema de costes económicos, tema de, bueno, pues ese convenio de residencias, no conviene de verdad parar el proceso, esperar, estudiarlo en condiciones, que se produzcan las primeras decisiones, que por parte del patrono de la residencia del rollo se dé una respuesta expresa, sí o no, a la cuestión para continuar con el proceso. Nosotros creemos que sí y, por tanto, pues como decía, vamos a votar a favor de las alegaciones y, por tanto, de la paralización del proceso. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Por favor, silencio en la sala. Mire usted, no le oigo más que decir aportar, aportar. Pero es que ese es el problema. Es que ustedes, que podían haber aportado soluciones, no han aportado nada. No han aportado nada, absolutamente nada. Porque eso es lo que hace el Partido Socialista siempre. Por favor, silencio en la sala. Por favor, silencio en la sala. Dice usted que no le he contestado y encima se ríe. Esa es su actitud. No me ha contestado a casi nada. Esa es su actitud. Y encima se ríe. Como vuelvo a decirle, ustedes mismos, que dice que no es importante el déficit, ustedes mismos lo han estado reclamando durante muchos años a esta Diputación. Lo que pasa es que cuando ustedes han tenido la oportunidad de presentar alternativas, no lo han hecho. Y eso es lo cierto. Y dice usted de aportar. Este equipo de gobierno ha aportado y tienen ustedes todo lo que necesitan saber en este procedimiento. Lo que no va a pretender usted es que yo le diga lo que usted quiere oír. Esto es lo que hay y usted lo tiene. Para nosotros hubiese sido muy fácil no tomar ninguna decisión. Total, ¿qué más da? Si el dinero público, si hay que seguir perdiendo, como dice algún diputado, un poco más, año tras año, ¿qué más da? Pero mire usted, no. Estamos convencidos de que eso no lo vamos a hacer. Pero, por favor, ¿van a dejar ustedes que los señores diputados puedan hablar normalmente, sí o no? Vamos a ver, señor Núñez, ya que ha terminado la intervención de la señora portavoz, yo sí le voy a decir dos cosas. Con relación al tema de las Mercedes, nosotros tenemos muy claro que el procedimiento está bien hecho y que con el propio documento enviado por el obispo está bien. Lo que tengamos que hacer posteriormente lo haremos, pero el obispo, que es el patrono de esa residencia, conoce perfectamente el paso que quiere dar la Diputación Provincial. En su contestación no hemos recibido ninguna negativa a que se haga y, por tanto, la Diputación ha operado y ha funcionado. Con relación al tema que usted dice, que dejemos todo encima de la mesa, no olvide que este pleno está valiendo o debe de valer para contestar los recursos de reposición y nada más, ¿vale? Los recursos de reposición en tiempo, señor Núñez, en tiempo, sea diputado y entienda lo que estamos haciendo aquí. Ya que no pudimos tener debate realmente cuando teníamos que haberlo tenido el 14 de diciembre por los pliegos de condiciones, que ese es el debate que usted también ha querido traer aquí hoy, déjenos por lo menos que hagamos este pleno para hacer lo que tiene que hacer la Diputación obligatoriamente, legalmente, por procedimiento, que es dar respuesta en tiempo y en forma a los recursos de reposición. Usted sabe muy bien que lo que estamos debatiendo aquí es la contestación de los recursos de reposición. No estamos haciendo ninguna otra cuestión. Ahora usted ha hecho preguntas concretas y le voy a contestar otra más, señor Núñez. Cuando ha preguntado por el tema de los trabajadores, mire, ahora sí que se ha hecho silencio. La Diputación Provincial, y lo dice el propio informe,
La Diputación Provincial, lo dice en el propio informe de esta casa y en todos los informes previos y en todas las consultas previas, los trabajadores se subrogan en la empresa en las mismas condiciones laborales, ¿vale? Esa es la contestación. Que a usted le tiene que quedar claro la contestación que este presidente dice en este pleno, lo que dice el informe jurídico y la realidad. La subrogación es en las mismas condiciones laborales. Muchas gracias. Sometemos a votación el punto. Votos a favor de la desestimación y rechazo de la petición de suspensión de los 4 recursos de reposición presentados. Votos en contra, 11. Por tanto, se rechazan y se desestiman los recursos y la petición igualmente de suspensión.